Desde su nacimiento en 1603, San José de Cupertino fue marcado por la incomprensión y las aparentes limitaciones, siendo considerado por muchos como un fracasado incapaz de cualquier logro. Su camino estuvo plagado de rechazos y puertas cerradas, hasta que encontró su lugar como hermano lego entre los franciscanos, donde su profunda vida de oración comenzó a transformar su existencia. La humildad y la obediencia se convirtieron en los cimientos de una espiritualidad extraordinaria, que se manifestó en éxtasis místicos y levitaciones certificados por la Iglesia. Estos fenómenos no eran un espectáculo, sino la visible expresión de un alma tan arrebatada por el amor divino que trascendía las leyes naturales. Su historia se erige así en un poderoso testimonio de que la verdadera sabiduría y la fuerza provienen de la entrega total a Dios. Desde su más tierna infancia, José de Cupertino estuvo signado por la incomprensión y una palpable torpeza para los asuntos prácticos de la vida, siendo frecuente objeto de burlas por su carácter distraído y su aparente lentitud mental. Su paso por la escuela fue breve y frustrante, pues le resultaba casi imposible retener ningún conocimiento, lo que llevó a sus maestros a considerarlo un caso perdido, sin futuro alguno. Esta trayectoria de fracasos se extendió a sus intentos por aprender un oficio, siendo expulsado del taller de un zapatero tras no lograr realizar ninguna tarea correctamente, lo que profundizó su sensación de ineptitud. La divina providencia, sin embargo, ya estaba tejiendo su plan sobre aquel joven cuya única posesión valiosa era un corazón puro y una fe inquebrantable. Cada puerta que se cerraba lo acercaba inexorablemente a la que Dios había destinado para él. La paradoja divina se manifestó con toda su fuerza, cuando, tras ser rechazado por los frailes franciscanos, finalmente fue aceptado como hermano lego por los frailes menores conventuales, quienes le encomendaron las labores más humildes del convento. En ese lugar de servicio oculto, lejos de cualquier prestigio humano, José encontró por fin su verdadero hogar, aceptando con alegría el mote de hermano asno que reflejaba su propia autopercepción. Esta humildad radical se convirtió en el fértil terreno donde la gracia podría obrar sus mayores maravillas, demostrando que los criterios de Dios difieren completamente de los mundanos. La sabiduría celestial no requiere títulos humanos, sino un alma vacía de soberbia y llena de una amorosa dependencia del Creador. Su vida se transformó en un vivo ejemplo de las palabras paulinas sobre Dios, escogiendo lo necio y lo débil del mundo. La elección divina del hermano asno constituye una poderosa lección sobre los auténticos valores del reino de los cielos, donde la grandeza se mide por la capacidad de amar y servir. José de Cupertino encarna el misterio de la cruz, donde la debilidad humana se transfigura por la fuerza de la gracia que todo lo puede, recordando que la santidad no es achievement personal sino don recibido. Su figura se erige así en esperanza para todos aquellos que se sienten mediocres, fracasados o desprovistos de talentos según los estándares terrenales, mostrando que Dios escribirá derecho con sus renglones torcidos. La verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia nada para que Dios sea todo en uno, permitiendo que su poder se manifestase plenamente en la fragilidad de su siervo. Su historia nos revela que los caminos del Señor no son los nuestros, pues Él mira el corazón contrito y humillado que confía plenamente en su misericordia. La vida de San José de Cupertino se transformó radicalmente cuando hizo de la oración el centro constante de su existencia, convirtiendo cada momento en un diálogo amoroso con la divinidad que trascendía las simples fórmulas aprendidas. Su unión con Dios alcanzó una intensidad tal que frecuentemente entraba en éxtasis durante la celebración de la Santa Misa, el rezo del oficio divino o la más sencilla contemplación de la naturaleza que le hablaba de su Creador. Estos arrobamientos místicos, documentados rigurosamente en su proceso de canonización, no eran buscados ni provocados, sino dones gratuitos que le sobrevenían al quedar su alma completamente absorta en la realidad divina. La profundidad de estos estados era tal que perdía toda conciencia del mundo exterior, sumergiéndose en una experiencia directa de la presencia de Dios que lo dejaba transfigurado. La oración se convirtió así en el verdadero trabajo de su vida, la fuente de donde emanaba toda su fuerza y su extraordinaria paz.
La manifestación más extraordinaria de estos éxtasis fueron las levitaciones que, ante el asombro de testigos cualificados, lo elevaban literalmente por los aires como visible signo de cómo su espíritu, inflamado de amor sobrenatural, vencía temporalmente la gravedad material. Estos fenómenos no ocurrían en la soledad, sino en medio de la comunidad conventual y durante actos litúrgicos, donde frailes y superiores atestiguaron repetidamente cómo se elevaba hacia el altar, o permanecía suspendido en el aire ante el sagrario. La Iglesia, en su prudencia, investigó estos hechos exhaustivamente, y los reconoció como auténticos carismas ordenados a la edificación de los fieles y a la glorificación de Dios, nunca como fines en sí mismos. Lejos de ser un espectáculo, estas levitaciones eran la expresión corporal de un alma que ya no podía contenerse en los límites terrenales, arrebatada por la contemplación de la belleza infinita. Constituían un poderoso sermón sin palabras que proclamaba la realidad del mundo espiritual y el poder de la gracia. Estos dones místicos, sin embargo, no deben entenderse como una suspensión mágica de las leyes naturales, sino como signos sensibles que apuntan a una realidad espiritual más profunda, la transformación de un corazón humano por el amor divino. San José de Cupertino, no volar, era en esencia una metáfora hecha carne de las palabras del salmista, como siervo que anhela las fuentes de las aguas, así te ansía mi alma, Dios mío. Su cuerpo físico simplemente seguía la orientación de su alma, que anhelaba elevarse hacia su Creador con una fuerza irresistible. Estos prodigios confirmaban la doctrina de que la vida en gracia de santificación no se limita al alma, sino que puede redimir y transfigurar incluso la materia, prefigurando la gloria de los cuerpos resucitados. Eran un anticipo tangible, aunque siempre insuficiente, de la promesa de la unión beatífica y la gloria eterna. El verdadero significado de estos fenómenos reside en su fin sobrenatural, señalar la omnipotencia y la bondad de Dios, que se complace en manifestarse a través de los más humildes. San José de Cupertino permaneció siempre ajeno a cualquier vanagloria, viviendo estos éxtasis con humilde sumisión y, a menudo, con vergüenza, pues perturbaban su anhelo de permanecer oculto y dedicado al servicio. Los dones extraordinarios nunca fueron el centro de su espiritualidad, sino accidentales a su profunda vida de virtud, humildad y obediencia, que constituyeron la auténtica base de su santidad. Su legado perdurable nos enseña que la oración auténtica, la que transforma la vida, no busca fenómenos sensacionales, sino la unión de la voluntad con Dios, que es la verdadera elevación del espíritu. La mayor lección de sus levitaciones no es la suspensión en el aire, sino la capacidad del amor divino para elevar al hombre por encima de su naturaleza caída y llevarlo a la santidad. La fama de los fenómenos místicos que acompañaban a José de Cupertino atrajo inevitablemente la atención de las autoridades eclesiásticas, iniciando para él un prolongado periodo de escrutinio y prueba que constituiría su verdadera noche oscura. La Santa Inquisición romana, en su prudente misión de discernir los espíritus, lo sometió a un riguroso examen, privándolo de toda participación pública en los actos litúrgicos de la comunidad y restringiendo severamente sus contactos con el exterior. Fue trasladado de un convento a otro, aislado en una celda, viviendo bajo una constante sospecha que interpretaba sus dones como potenciales ilusiones o incluso engaños diabólicos, una prueba terrible para un alma tan sencilla. Lejos de quejarse o resistirse, José abrazó estas humillaciones con una paz sobrenatural, viendo en la voluntad de sus superiores la voluntad misma de Dios, a la que se abandonó con total confianza. Esta aceptación heroica transformó la prueba externa en una purificación interior que quemaba toda sombra de amor propio. Este camino de despojo y oscuridad interior, lejos de ser un castigo, se reveló como la escuela definitiva de santidad donde su fe fue refinada hasta alcanzar una pureza extraordinaria. En la ausencia de toda consolación sensible, incluso de los éxtasis que antes lo elevaban, aprendió a amar a Dios no por los dones recibidos, sino por sí mismo, practicando la virtud en la aridez más absoluta. Esta experiencia encarna profundamente la doctrina de la noche oscura descrita por los maestros de espiritualidad,
donde el alma es purgada de todos los apegos para ser unida a Dios en la fe desnuda y el amor puro. Su obediencia inquebrantable en medio de la incomprensión se convirtió en un sacrificio mucho más valioso que los mismos éxtasis, pues constituía el holocausto de su propia voluntad. Así, de la misma manera que el oro es purificado en el crisol, su alma emergió de esta noche luminosa y transparente, habiendo encontrado a Dios en la fe más pura, allá donde toda señal sensible había desaparecido. La designación de San José de Cupertino como patrono de los estudiantes surge de una profunda paradoja espiritual que encuentra su sentido en el misterio de la cruz, pues su poderosa intercesión no se fundamenta en éxitos académicos, sino en su experiencia de humillación y dependencia absoluta de la gracia. Quienes acuden a él no buscan al erudito, sino al santo que comprende existencialmente la angustia del examen, la frustración del aprendizaje difícil y el temor al fracaso. Habiendo sido él mismo probado en ese mismo crisol, su apoyo sobrenatural ofrece la serenidad para afrontar las pruebas, recordando que el valor de la persona no reside en sus logros intelectuales, sino en su confianza abandonada en la divina providencia que todo lo gobierna. Así, su patronazgo enseña que la verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia insuficiencia para permitir que Dios actúe con plena libertad, transformando la ansiedad en oración confiada, y el estudio en un acto de amor y servicio. Por ello, los estudiantes encuentran en él un compañero de camino que intercede no por la mera aprobación académica, sino por la gracia de hacer de cada esfuerzo intelectual un medio para glorificar a Dios y servir al prójimo con humildad.